vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Qué alegría poder una vez más recibirte en este escenario. O mejor, qué alegría es que tú me recibas en casa. Estamos juntos una vez más allí para poder disfrutar de una experiencia linda de estudio de la Biblia. Experiencia de fortaleza espiritual, donde permitimos que Dios pueda hablar a nuestro corazón a través de su palabra. Este es el momento en el cual, cuando invertimos en nuestra salvación o en escuchar a Dios, es aquel que beneficia nuestra vida y nos trae tanta bendición. Dedicamos nuestro tiempo para diferentes cosas, mas dedicar este momento para poder entender aquello que Dios tiene para nuestra vida realmente es extraordinario. Así que felicitaciones, no es por casualidad que llegaste a este programa. Quédate allí sintonizando si estás por la radio, si estás por la TV, por YouTube, por Facebook, por cualquier otro medio. Quédate allí. Hoy Dios tiene un mensaje muy especial para todos nosotros. Tú sabes que la Biblia está llena de preguntas. Incluso el plan de salvación comenzó con una pregunta. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la manera como Dios revela el plan para ellos es a través de una pregunta. ¿Dónde estás? Y Dios pregunta no porque Él no conoce la respuesta. Él es omnisciente y omnisapiente. Él todo lo sabe. Mas cuando Dios pregunta, lo hace para que el ser humano pueda reaccionar dónde Él está, qué actitud Él tiene. Por eso encontramos a Jesús siempre preguntando al que el paralítico quiere ser sano, ¿qué quieres que haga? A Elías le pregunta, ¿qué haces aquí? Las preguntas de Dios tienen un propósito, mostrarnos dónde estamos, mostrarnos un mejor camino, mostrar la distancia que existe entre su plan y el nuestro, entre lo que Dios tiene para nuestra vida y lo que nosotros estamos haciendo. Así que las preguntas son importantes. Y durante todas estas semanas nos hemos dedicado a estudiar el libro de Jonás. Y en el libro de Jonás es increíble la manera como hemos sacado lecciones para nuestra vida. Sin embargo, me sorprende por la manera como finaliza el libro. El libro finaliza con una pregunta. La pregunta de Dios. Él tiene la última pregunta y la última palabra. No termina con la reacción de Jonás, ni con la predicación de Jonás, ni con la actitud de Jonás. Termina con una pregunta de Dios. Y esa pregunta revela mucho acerca sobre el carácter de Dios, sobre el cuidado de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre la compasión de Dios por todo ser humano y por toda su creación. Entonces, ven, analicemos juntos esta última pregunta, que finalmente no tiene respuesta en el libro, mas es una pregunta que Dios hace para que todos nosotros podamos responder, recapacitar y poder tomar una decisión. ¿Estás listo para que juntos podamos analizar esta pregunta con la cual termina el libro de Jonás? Y aquí está terminando nuestra serie sobre Jonás, sin embargo, sin descuidar este último detalle. Entonces, lápiz y papel, Biblia en mano, que juntos vamos a sumergirnos una vez más en este fascinante estudio, ya finalizando esta serie sobre el libro de Jonás. Bueno, te doy tiempo para que puedas tomar lápiz, papel, para anotar, tu Biblia en mano, así que damos una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos. Juntos comenzamos un camino en Jonás capítulo 1 y hoy llegamos a su final, Jonás capítulo 4. A la verdad, todos nuestros programas se dedicaron a poder extraer lecciones preciosas para nuestra vida basadas en un pequeño libro que no tiene que ver con un asunto del pasado. Lo he mencionado varias veces. Tiene que ver con nuestra historia, con nuestra actitud, con nuestra vida, con la manera como nosotros miramos a las personas y la manera como Dios intenta siempre hasta el final transformar nuestro corazón. En el trayecto de este camino, muchas veces nos hemos colocado en lugar de Jonás. Y más allá de ser una historia, tiene que ver con nuestra vida. Ya vimos cómo Jonás intenta huir
el motivo por el cual quiere huir, la manera como Dios lo alcanza, cómo Dios lo libra, pero él no es consciente. Él piensa que está bien. Hay tanta gente moralista que cree que está tan bien que no necesita de arrepentimiento. Ya escuchaste a tanta gente decir, ¿para qué necesito de iglesia? Soy bueno, soy honesto, no hago trampa, no soy corrupto, no soy como los demás. ¿Para qué necesito de Dios? Esta gente que se cree buena y sin necesidad de la gracia es la que termina perdida, igual que aquella gente que está hundida en la miseria. Porque cuando se habla de arrepentimiento, se habla de la actitud del corazón sumiso ante Dios, reconociendo que él no merece la gracia, pero la recibe de Dios. Jonás creía que solo él merecía la gracia, que todos los demás merecían morir, todos los demás. Y él estaba allí listo para poder condenar y para decir, ellos merecen el castigo. Cuando él merecía arrepentirse, o él necesitaba arrepentirse como los ninivitas se arrepintieron. Él necesitaba someterse como los ninivitas lo hicieron. Él necesitaba obedecer como los marineros y el capitán de la nave lo hizo, mas él no era consciente de su realidad. Y una de las cosas más tristes de la vida es el autoengaño. Creer que uno está bien cuando no está. Y Dios usa toda su didáctica para hacerle entender. Dios prepara un pez, Dios prepara un gusano, Dios prepara una calabacera, Dios prepara un viento, para decirle a Jonás, hijo, yo te amo, yo quiero a ti cambiarte, yo quiero que tú te arrepientes, que tomes una actitud correcta como lo hicieron los ninivitas. A Jonás no entiende. Ahora la historia se acerca a su final, pero me encanta porque es Dios quien tiene la última palabra, como lo tendrá en la historia de nuestro mundo. Él tiene la última palabra. Aparentemente el mal gana, aparentemente, pero Dios vendrá para colocar fin. Y en todo este drama, en toda esta historia, Dios tiene una última palabra y finaliza con una última pregunta. Concluye esta discusión con Jonás formulando allí una pregunta que nos debe llevar a una reflexión. Y fíjate en un detalle específico de esta pregunta, porque ya sabes que en el programa anterior incluso analizamos la pregunta, la compasión de Dios, pero hoy quiero analizar un detalle específico de esta pregunta. El capítulo 4, versículo 11 de Jonás dice así: «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda». Y si te das cuenta, ahí hay una coma. Claro, comas no existían en el texto original, pero para nuestra comprensión aquí está mejor. Hay gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y termina la pregunta agregando, y muchos animales. ¿Qué tiene que ver esto, no? Hay gente que no sabe ni su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. Parece un poco ilógica la pregunta. Parece. Ya analizamos en el programa anterior la compasión de Dios, la piedad de Dios, la misericordia de Dios. La gente no se va a perder por haber andado en oscuridad, sino por haber rechazado la luz. Dios nunca reclama a alguien de aquello que ignoraba. El problema es que el ser humano conoce la luz y prefiere las tinieblas. En el caso de Nínive se arrepintió cuando vino la luz, dejaron las tinieblas y se arrepintieron. Pero en el caso de tanta gente conociendo la verdad, va a continuar en la mentira. Esa es otra historia. Entonces la compasión y la piedad de Dios viene para todos, la oportunidad viene para todos, pero la salvación uno lo elige. Y en el caso de Nínive, eligieron la misericordia de Dios y ellos se arrepintieron. Bueno, el libro de Jonás pues culmina con una pregunta. Y es una pregunta para la cual no encuentro respuesta. Solo encuentro página en blanco. Primero porque la Biblia no me dice si Jonás finalmente reconoció su actitud egoísta ante la gracia divina, ante esa gracia que tanto criticó para los ninivitas, pero que él se benefició ampliamente. Y luego, pues, no quería compartir aquella gracia con aquellos desobedientes ninivitas cuando él también era un desobediente. Ahora, tampoco me dice si el profeta llegó a comprender la misericordia de Dios, porque Dios lo ilustró de manera vívida a través de su propia experiencia, que es misericordia. Ahora, no me dice nada sobre el concepto que tuvo Jonás sobre justicia, sobre misericordia, después de todo lo que le sucedió. Entonces, es allí como
nosotros nos quedamos con la pregunta en el aire y siempre preguntándonos lo siguiente: ¿será que Jonás llegó a entender el perdón de Dios? ¿Será que Jonás se arrepintió? ¿Será que Jonás allí entendió la gracia de Dios? ¿Entendió de que la gracia es de manera inmerecida? Él mismo no tenía derecho a participar, mas Dios le otorgó su gracia. ¿Será que Jonás entendió todo eso? ¿Y qué decir del hecho de concluir el libro con una pregunta? Claro, esta es una manera muy inusual de concluir un libro en la Biblia, ¿verdad? Ahora, por otra parte, la pregunta con la cual termina el libro realmente es sorprendente. Incluso algunos aquí pueden pensar que el libro finaliza de manera abrupta. Sin embargo, no hay razón para creer que un libro no pueda concluir con una pregunta, como tampoco lo hay para suponer que el libro está incompleto. El libro está completo, pero por algo acabó con esta pregunta. Entonces, esta pregunta final, este puede ser uno de los medios más efectivos para poder transmitir el contraste entre la actitud de Jonás y la actitud de Dios. Finalmente, lo que yo debo entender es cuál es la actitud de Dios frente a mi actitud egoísta, mezquina. ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Sabes que hay otros pasajes en la Biblia que también terminan con preguntas sin respuestas? No necesariamente el libro, pero la mayoría de preguntas no tienen respuestas. Y esta es una de las diferentes maneras como los escritores bíblicos van a expresar verdades muy profundas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos algunos casos específicos de preguntas sin respuestas. ¿Tú recuerdas cuando Jesús había estado hablando allí a una multitud y allá a sus discípulos también acerca de lo que significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser discípulo? Y él había mencionado claramente lo que implica tomar la cruz, una vida de entrega a causa del Evangelio, para poder seguir a Cristo. Solo que en ese contexto Jesús hace una pregunta. Y la pregunta la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37. Interesante la pregunta. Jesús dice así: porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la respuesta? No hay. La pregunta es, ¿cómo responderías tú? ¿De qué aprovecha construir tanto cuando al final todo se va a caer? ¿De qué aprovecha perseguir tanto las riquezas si al final cuando mueres no llevas nada? ¿De qué sirve, dice Jesús, haber disfrutado de tantas cosas, lo cual llamabas placer, cuando finalmente terminas perdido? Es una pregunta que queda en el aire para que cada uno de manera personal lo pueda responder. ¿Tú te acuerdas otro momento especial donde Jesús había sanado ahí a un hombre, ahí en el estanque de Betesda? En sí, él había sanado a ese paralítico, ¿verdad? Allí en ese estanque. Bueno, allí los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas, dice la Biblia, en el día de reposo. Eso dice por lo menos Juan capítulo 5. Y en respuesta ante esa actitud tan hostil, Jesús, en un discurso extenso, alude a su autoridad divina y luego concluye con una declaración y una pregunta. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 46 y versículo 47 dice así: porque si vosotros creyeseis a Moisés, también me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si ustedes no creen, dicen los escritos, ¿cómo ustedes van a creer en mis palabras? Y su pregunta fue desafiante, que ellos no respondieron. Si tú no crees en la palabra que hablaba sobre mí, ¿cómo vas a creer? Dice. Es imposible. Pregunta sin respuesta. Otro momento donde aparece una pregunta sin respuesta está en el primer capítulo de la epístola a los Hebreos. Es interesante este libro, necesitamos leerlo con más profundidad. Donde aquí se recuerda al lector el alcance ilimitado del plan de salvación. Y luego concluye con una pregunta interesante. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo
3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Interesante, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, dice, que fue anunciada primero por el Señor y luego fue confirmada por nosotros y por los que oyeron. Qué interesante. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿O cómo es que nosotros vamos? ¿Cuál será nuestra actitud ante una salvación tan grande que Cristo nos ofrece? ¿Cómo escaparemos si descuidamos la salvación? ¿Cómo? Y claro, por medio de preguntas tan penetrantes como estas que muestran los escritores bíblicos, ellos expresan verdades muy profundas. Y por esta misma razón encontramos también una última pregunta en el libro de Jonás. Es como si Dios dijera al profeta, más o menos así: yo te salvé sin que tú merecieras. ¿Por qué yo no puedo salvar también a los ninivitas que no merecen? ¿Por qué? Y durante todo el capítulo 4, Dios ha mantenido una presión muy sutil sobre Jonás, porque lo va a confrontar con preguntas. Y lo hace con la esperanza de que el profeta pueda reconsiderar su actitud hacia el trato divino que es con tanta bondad hacia los ninivitas. Sin embargo, en un libro que está lleno de sorpresas, una de las más llamativas es que la pregunta final, presta atención, la pregunta final que Dios hace a Jonás es impresionante. Quizás es la más inesperada por la manera como termina la última frase de esa pregunta. Claro, la pregunta dice: ¿cómo yo no tendré piedad de los de Nínive, personas que son ignorantes? Entonces les extiende su misericordia. Pero me sorprende la manera como concluye la pregunta. Porque las últimas palabras del versículo final de este libro es así, dice: ¿cómo no tendré misericordia de los que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y termina así: ¿y muchos animales? Qué extraño, ¿verdad? Y aquí Dios obviamente menciona a Jonás. Y aquí le presiona, ¿no? ¿Y qué hay de los tantos animales inocentes?, le dice. Si yo no puedo tener misericordia de gente inteligente que puede razonar, puede escuchar, puede decidir, pero aún así está tan hundida en su inmoralidad, pero llega la luz, ellos se arrepienten, yo voy a tener misericordia. ¿Cómo no va a tener misericordia de ellos y de los animales? Porque la destrucción venía sobre todo. Es interesante la manera como concluye. Y allí acaba todo. El libro acaba, el libro concluye y acabó todo. Ahora, la inclusión a los animales, a la verdad, no debiera sorprendernos tanto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros pues nos involucramos tan de lleno en nuestros propios asuntos de rutina que olvidamos cuán importante es todo lo que Dios ha creado para el Creador. Nosotros ignoramos mucho la creación. Estamos tan envueltos en nuestras preocupaciones, deudas, compromisos, que olvidamos cómo Dios nos habla a través de la naturaleza. La naturaleza es un libro abierto. Ahí está la perfección, los detalles, la misericordia de Dios. Cuando veas un pajarito cantar, Él no se preocupa porque sabe que hay un Dios que lo sustenta. Y tú vives preocupado como si Dios no existiera. Cada canto de un pajarito te está diciendo: ¿por qué te preocupas? Y Dios se preocupa por toda su creación. Entonces la pregunta final del libro de Jonás, una vez más, hace un énfasis y nos recuerda que aún los animales están bajo el cuidado de Dios. Y si Dios puede cuidar incluso de cada animal, ¿cómo se va a olvidar de ti? Levanta la cabeza. ¿Por qué andas preocupado? ¿Por qué te olvidaste que Dios está al control de todo?
Y los cristianos a menudo ignoramos, obviamente, esta importantísima perspectiva. Y vivimos ignorando. Pero justamente aquí, en la apelación que Dios hace a Jonás, Él incluye a los animales. Y todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito específico. Porque en su misericordia va para las personas, o sea, para Nínive, pero tampoco Dios se olvida de los animales, porque también son su creación. ¿Sabes que este hecho, pues obviamente que destaca la forma tan cercana de Dios? Cómo vincula la salvación con la creación, la redención con la creación. Por eso, para aceptar a Dios como Salvador, primero tienes que aceptarlo como Creador. Es así. Muchos cristianos obviamente pueden tener una comprensión correcta de la doctrina de salvación, pero necesitan comprender mejor la doctrina de la creación. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y 5, vemos a Jesús siendo adorado por ser el Creador y el Salvador. ¿Cómo yo lo adoro a Jesús como Creador? Porque Juan capítulo 1 me dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Respetando el día que levantó en la semana de la creación, porque es el único día que me recuerda de dónde vengo, quién es mi Creador. ¿Cuál? El día sábado. Cuando vas a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Por eso Dios te mandó a reposar el 7º día. O sea, yo reconozco a Dios como mi Creador y luego lo acepto como mi Salvador. Redención y creación van juntos. Ahora, con mucha lentitud, la mente humana ha logrado conectar la redención con la creación. Muchos solamente dicen: Jesús es mi Redentor, mi Salvador. Él es tu Creador. ¿De dónde vienes? Adóralo como Creador y adóralo como Salvador. Y es más, a veces los seres humanos permanecemos insensibles ante esta significativa relación bíblica que existe. Por ejemplo, cuando intentamos dañar la naturaleza, contaminar, envenenar nuestro planeta. Y claro, finalmente terminamos nosotros mismos perjudicándonos. Y como nosotros ya observamos ahí en el libro de Jonás, Dios se presenta como el Creador, aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar, aquel que el mar le obedece, los peces le obedecen, los gusanos le obedecen, las plantas le obedecen, pero el ser humano no le obedece. Esa es la historia que me cuenta Jonás. Él es soberano sobre su creación y su creación le obedece. Pero esta percepción no se limita solamente en el libro de Jonás. Este es el mismo criterio expresado con mucha frecuencia por otros escritores bíblicos en ambos testamentos. ¿Qué cosa nos dice? Que todo el mundo creado, tanto seres humanos como animales, todos están bajo el cuidado de Dios. Y el apóstol Pablo lo va a afirmar esto con tanta precisión. Cuando vamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Qué interesante, dice así: porque por Él fueron creadas todas las cosas. Para que tengas un poquito en cuenta el contexto, está hablando de Cristo, ¿correcto? Cristo como el Creador. Por Él fueron creadas todas las cosas, visibles, o las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, fue creado por y para, por Él y para Él. Y a menos que eso no entiendas en tu vida, andarás perdido, sin sentido, dando vueltas. Cuando tú descubres que fuiste creado por Dios y para Dios, tu vida tiene propósito y tiene sentido. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora, cuando obviamente el apóstol escribe estas palabras, el apóstol Pablo estaba pensando en las muchas declaraciones
que ya en el Antiguo Testamento se hacían acerca del cuidado de Dios por toda su creación, ya que su pensamiento obviamente de Pablo estaba saturado del Antiguo Testamento. Tú sabes que la primera declaración del tierno cuidado de Dios por su creación la encontramos justamente en el capítulo inicial del libro de Génesis. Y allí en Génesis capítulo 3, ¿no? Nosotros encontramos en el capítulo 2, el versículo 3, cuando dice que Dios vio que todo lo que había creado y todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Y allí, ¿qué cosa dice? Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y de allí va a continuar el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, bendijo el día séptimo, lo cual no hizo con los otros días de la semana, y lo santificó. Santificó significa separó, ¿para qué? Reposase, después de haber hecho toda su creación. Ahora, cuando Dios habla del juicio contra el pecado, de la misma manera incluye un lamento por su creación. ¿Sabes que el último libro de la Biblia habla justamente de una manera dramática cómo todo el mundo creado se convierte en un escenario de juicio de Dios? Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1. Allí va a presentar a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que dice que detenían los 4 vientos de la tierra, y ojo con la descripción, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿De qué está hablando? De la creación. Y luego va a aparecer que aparece otro ángel que trae el sello de Dios y se une a esa orden. Y en el versículo 3, ¿qué cosa dice? No hagáis daño a la tierra, otra vez la creación, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La creación unida ¿a qué? A la redención. ¿Sabes que en el capítulo 11 de Apocalipsis, en Apocalipsis 11, después que suena la 7ª trompeta, dice que los 24 ancianos se postran sobre su rostro y ellos adoran a Dios? Y mientras claman contra aquellos que han hecho estragos sobre el mundo creado, es impresionante lo que dice el versículo 17 y versículo 18 del capítulo 11. Mira lo que dice 11, 17 y 18. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, eras y ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Y qué más dice? Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y grandes, y a los que destruyen la tierra. ¿Qué te parece este texto? ¿Cómo estás cuidando la creación de Dios? ¿Te olvidas que hay un creador que está al cuidado de todo lo que ha creado? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sabes qué cosa muestra la Biblia? Que Dios está al cuidado de toda su creación, que nunca permite que nos olvidemos del profundo valor que Dios tiene sobre todo lo creado. Según Génesis 1 y Génesis 2, Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza. Es verdad. Ahora, el término incluye allí, porque tiene un significado, ¿no? Que tiene que ver con el carácter que el ser humano debe reflejar. El ser humano es un ser inteligente, un ser racional, un ser libre. Pero lo creó así para ser responsable también de su creación. Él tiene que mostrar mucha consideración hacia la tierra, hacia los animales, porque es eso exactamente lo que Dios hace. Entonces, el ser humano refleja el carácter de Dios, tiene que cuidar de la creación también. ¿Cómo reflejamos la imagen de Dios en la tierra? Siendo amorosos, siendo bondadosos y cuidando, siendo responsables. ¿De qué? Por la forma como nos relacionamos con todas las criaturas, con mi prójimo y también con la creación de Dios. ¿Sabes que Dios ha concedido a la humanidad el dominio sobre los animales?
Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Significa que Dios le dio la responsabilidad de cuidar la vida de todas las criaturas, incluyendo los animales. La palabra dominio o dominar, que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 28, no significa someter, subyugar, como a menudo entendemos, sino más bien es cuidar, guardar, trabajar cuidadosamente y guardar. Y de estas declaraciones se desprende la importancia de recordar que tanto los seres humanos como los animales tenemos el mismo origen. Número 1, del mismo Creador venimos. Él nos creó, tanto seres humanos como animales. Claro, el ser humano no lo creó con la palabra, lo creó con sus manos. Pero también dice que tanto el ser humano como los animales vinieron a ser almas vivientes. Interesante. El término que se usa tanto para el ser humano, tanto para los animales. Número 2, ambos recibieron la bendición de Dios. Dios bendijo al ser humano, también dio su bendición sobre la creación y los animales. A ambos se les asignó una dieta vegetariana, tanto el ser humano, tanto los animales, claro. El pecado vino y distorsionó todo, deterioró todo, el plan perfecto que Dios tenía sobre su creación. Tú recuerdas que incluso los primogénitos, tanto de los seres humanos como de animales, ¿qué cosa dice Éxodo capítulo 22? Que ambos pertenecen a Dios. Creación y redención. Tanto los sacerdotes como los sacrificios de animales no deberían tener manchas o defectos. ¿Por qué? Representaban a Cristo. Ahora, si tú ves la íntima relación que existe entre las criaturas, no debiera sorprendernos entonces encontrar que los escritores bíblicos ven a los animales como parte significativa de la creación de Dios y que Dios los cuida. Claro que el plan de salvación no llega para los animales porque los animales no resucitarán, pero mientras ellos existen hoy, están bajo nuestro cuidado. Obviamente que hay algunos que exageran en su cuidado, tratan a un animal más que un ser humano o mejor que un ser humano, pero hay otros que maltratan. Y nosotros daremos cuenta de todo. Nosotros somos responsables de la creación. Ahora fíjate, cuando Dios anuncia su pacto a Noé, después del diluvio, Él explícitamente, Él va a incluir a los animales como parte importante del pacto. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3 o capítulo 9, versículo 8 hasta el versículo 13. Es interesante. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros. ¿Y sabes qué dice? No solo con vosotros, con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, bestias de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros. No exterminaré más ya toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, será por señal entre pacto entre mí y toda la tierra. El pacto incluye a que toda la creación. Y en repetidas ocasiones, Dios va a afirmar por medio de sus profetas que su pacto abarca todo lo que ha creado. El ser humano, obviamente, que es el objeto principal de esta creación, pero también los animales. Porque cuando Dios restaure nuevamente la tierra a su perfección original, en Oseas capítulo 2, el versículo 18, es interesante este texto cuando dice: en aquel tiempo haré para ti pacto, a ti y también a las bestias del campo, junto a las aves del cielo y todo lo que hay en la tierra. Y quitaré de la tierra, dice, arco, espada y guerra, y te haré dormir seguro. Mira la promesa de restauración. En el libro de Isaías, el capítulo 65, versículo 25, un texto muy conocido: el lobo y el cordero apacentarán juntos. Y dice: el león comerá paja como el buey,
y el polvo será el alimento de la serpiente, igual como fue al comienzo. Y no habrá nada que aflige en todo mi santo monte, dice Jehová. La restauración completa, cuando nuevamente haga nuevos cielos y nueva tierra, el ser humano estará restaurado, pero también los animales una vez más son creados. Y Pablo nos recuerda que todas las criaturas, tanto seres humanos como animales, fueron hechos por Jesucristo. Es el texto que leímos, Colosenses 1:16. ¿Recuerdas el texto? ¿Qué dice? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, las cosas visibles como las invisibles. Y Pablo continúa diciendo, ya sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Esto es lo importante de entender sobre la creación. El valor de las criaturas se deriva del deleite que Dios encuentra en ellas, y el propósito de todo lo creado es que Dios creó para servirle. Por eso es que Dios cuida de toda su creación. Así lo expresa incluso el salmista. ¿Qué cosa decía David? Dios provee sostén para los animales. Recuerda lo que dice Salmo 147:9. Ahí dice, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. Él no se olvida de nada ni de nadie. Jesucristo mismo nos recuerda que Él toma nota de todo lo que sucede, incluso con los pajarillos, que son criaturas que nosotros podemos considerar insignificantes, de poco valor. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo eso dice, ni uno de ellos cae en tierra sin que vuestro Padre lo sepa. Qué interesante el cuidado de Dios por toda su creación. Y la Biblia también nos enseña que debido a esa íntima relación que hay allí en toda la creación, el pecado humano obviamente ha afectado todo lo que existe y trajo consecuencias dolorosas para todos, incluyendo los inocentes animales. El apóstol Pablo habla de esa realidad. Es interesante lo que él menciona en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 y hasta el versículo 22. Mira lo que dice, 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la misma creación será libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. La Biblia promete que finalmente cuando restaure todas las cosas, su creación será restaurada completamente, porque toda la creación ha sido afectada por causa del pecado, por causa de la caída. Y aunque la redención vino específicamente para el ser humano, finalmente Dios hará nuevo todas las cosas, porque Él traerá justicia y paz, como fue al comienzo. Mas todo esto viene porque termina el libro de Jonás con una pregunta. ¿Cómo no tener misericordia, dice Dios, tanto de 120,000 que hay en Nínive como de los animales? Para recordarnos que nosotros tenemos un libro abierto, que es la naturaleza, al cual debemos cuidar y el cual Dios puede usar para poder hablarnos. Finalmente, necesitamos descubrir el propósito por el cual fuimos creados. Y nunca te olvides, Colosenses 1:16. Todos fuimos creados por Él y para Él. Cuando tú no entiendes para qué fuiste creado, tu vida no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Hacia dónde estás yendo? Cuando te olvidas por quién fuiste creado y para quién, no hay sentido en nada. Por eso hoy te invito a reconocer a Dios como tu creador. Y recuerda que fuiste creado por Él y para Él. Y a menos que no vuelvas a Él, tu vida jamás tendrá sentido. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti, para que juntos podamos reconocer el propósito de nuestra vida.
Šapat vjetra, simfonija nečuvena, razbare uzorke u lišću kao tajne ptice. Milijun sitnih života, tapiserija zelena, raspičući se na suncu, živopisna čudesna scena. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanim. Šuštanje lišća nježan, umirujući zvuk, žuborenje potoka gdje se može naći mir. Zvijezdana noć se razvija, baš u nas to beskrajno nebo, gdje snovi lete i lete pod budnim okom dalekih teberavi svjetala svemira tako ogromno, odražavajući se u jezerima, odraz kojeg ne možemo shvatiti. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje pričama neispričanim. Ciklus godišnjih doba, bezvremeni, beskrajni ples, podsjetnik na naše mjesto u ovom eterijalnom dansu. Od zimskog ledenog stiska do ljetnog bujnog cvata, nježna ruka prirode vodi nas kroz dan i kroz tugu. Ispod krošnje gdje sjene lagano plešu, zemlja udiše i izdiše još jedan savršen dan. I dok sunce zalazi bojeći nebo zlatom, naša srca nalaze utjehu ovdje u pričama neispričanim. O djeci i divne, zauvijek u našim dušama. Zapadnom je tacu koji nas čini cjelovitima. Još jedno prazno obećanje, još jedan prekršen zavjet. Rekao si da ćeš biti drugačiji, ali sada si isti. Ignorirala sam sva upozorenja, samo sam te pustila unutra. Ali sa svakim prolaznim trenutkom sumnja počinje rasti. Umorna sam od isprika, laži i krivnje. Umorna sam od tuge, beskraj me boli. Majstor si manipulacije, kraj prijevare. Ali ovaj put te prozivam, napokon sam na nogama. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku. Ti si vihor kaosa, oluja u prerušavanju. Ostavljaš iza sebe uništenje, vidim to u tvojim očima. Mislila sam da smo jaki, ljubav koja može trajati. Ali tvoja obećanja su bila prazna, sva su pregažena. Umorna sam od isprika, laži i krivnje.
značenje igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Neću biti žrtva tvoje i zapačene igre. Oslobađam se, zovem tvoje ime. Jača sam nego što sam nikada mislila da mogu biti. I sada sam napokon slobodna. Spaljujem mostove, plamen se diže visoko. Puštam te, gledam kako odlaziš. Ovo je moja emancipacija, moj konačni stav. Ostavljam te iza sebe, uzimam natrag svoju ruku.